el Segundo Reich. Claro. El Segundo Reich, y con el Segundo Reich se crea una nueva potencia, una potencia terrestre. La otra potencia era la potencia británica, la potencia marítima. Claro. Entonces uno conjuga ambas cosas y realmente llega a unos momentos grandiosos. Arequipa estaba en un momento expectante, Claro. Inglaterra estaba en un momento muy bueno y Alemania estaba en un momento creciente. Qué mejor que hacer alguna historia vinculando los tres espacios. Y que eso es un poco lo que se hizo. Correcto. Y en el caso de Arequipa, usted tiene, al momento de hacer esta novela, ¿no? ¿Hay algún registro que usted haya encontrado sobre los primeros alemanes que llegaron a Arequipa? Bueno, hay distintos registros, pero hay que acordarse de una cosa, en ese momento el viajar de un país a otro país realmente no se requería pasaporte. Claro. Era simplemente una carta de presentación del magistrado, del Margrave o como quieran llamarlo, era suficiente. Era suficiente el viajar con eso y no había la burocracia que posteriormente se creó. ¿Cuántos alemanes han venido acá? No eran muchos, nunca fueron muchos, fueron, diría, la gran masa migratoria alemana se fue a Estados Unidos, pero se fue a Estados Unidos con sus respectivas familias. Los que venían acá eran más, yo diría que tenían espíritu aventurero, y ese espíritu aventurero los hizo también que se afinquen aquí, que desarrollen vivienda acá, que se casen aquí. ¿Y hay algunos apellidos que usted tenga que de repente hoy podamos tenerlos? ¿O? Bueno, Springmöller es uno que se me ocurre, ¿no? El Dahlberg es otro que se me ocurre, mi mismo apellido. Bueno, no necesariamente vino acá, teóricamente fue a Cusco, se casó con una limeña, pero vivieron acá un buen tiempo. Mi familia, 5 de ellos vivieron acá en Arequipa, ¿no? Mi padre y sus hermanos. Fuera de ellos, el mismo, los Gunther, los Tudo, varios nombres que ya no existen, ya no existen acá. ¿A dónde se habrán ido? Voy a dar un ejemplo. Sí. En mi caso somos 6 hermanos. De los 6 hermanos, 4 nacimos acá. Y de los 4 que nacimos acá, el único que está acá soy yo. Todos los demás se dispersaron, pero no solamente se han dispersado en mi familia directa, sino también primos hermanos. Yo diría que el Perú ha sido un lugar de atracción en un momento dado y luego ha sido un lugar de detracción. Y el momento grande de detracción tal vez, yo no sé, yo no podría poner un espacio en especial, pero diría que el primer gobierno de Alan García fue un detonante de que mucha gente se haya ido. Claro. Por la tremenda crisis, ¿no? Bueno, pero también antes de eso también se fueron muchos alemanes porque el gobierno en última instancia les expropió las cosas a los alemanes y a los japoneses. Claro, el tema de la guerra, ¿no? Claro, el Perú declaró la guerra a Alemania, ¿sí? Claro. Y el Perú ganó. Y digamos, dentro de esta experiencia que usted ha tenido para hacer esta publicación, ¿hay algunas coincidencias que usted haya encontrado entre, digamos, estos alemanes que llegan y lo que en ese momento era Arequipa? O sea, ¿había una adaptación fácil? ¿Habían coincidencias? ¿O es que el alemán tuvo que finalmente tener una gran adaptación para vivir en Arequipa? Y yo creo que no tuvo que tener una gran adaptación, y justamente el libro indica eso. Más bien al revés, yo creo que se salían de una sociedad muy rígida y entraban en una sociedad mucho menos rígida. Arequipa era una ciudad en el cual el campo se mezclaba con la ciudad en sí, una ciudad campestre.
Una ciudad campestre en el cual no había ni grandes riquezas ni grandes pobrezas. Era una comarca hasta cierto punto bendecida. Entonces los que venían acá realmente creo que se sentían más a gusto estando acá que estando en los lugares de procedencia. Eran fríos, los lugares de donde venían eran helados, Claro. Inviernos largos, y aquí el invierno nunca ha sido muy largo y el sol está siempre presente. La luminosidad de Arequipa es especial. Y dentro de esta vinculación que usted ha encontrado, ¿qué distingue a un alemán? Pues, al arequipeño ya, claro, eso también está pendiente y también lo conversábamos con el arequipeñista Carpio Muñoz, ¿no? Él observa que hay una extinción casi, ¿no? Peligrosa porque no se puede perder pues, esencias, ¿no? Y en el caso alemán, ¿qué distingue a un alemán? ¿Qué lo distingue? Yo creo que son varios siglos de un incremento cultural. Varios siglos de un incremento cultural, al margen de la parte bélica. Claro, que es, digamos, lo que la mayoría asocia, ¿no? Alemania, Hitler, ¿no? Sí, varios siglos de un incremento cultural y una muy fuerte orientación hacia la educación. Y esa orientación hacia la educación de padre en hijo, a nietos, va generando un grupo humano capaz. Finalmente, cuando Alemania perdió la guerra, relativamente rápidamente tampoco voy a decir rápidamente, claro, no se recuperó, a tal punto que en este momento Alemania, si no fuese Alemania, el eje Alemania-Francia, claro, la Unión Europea claro, ni siquiera existiría. Por ahí empezó además, ¿no? Claro, con una iniciativa más francesa, ¿no? Para lo que es hoy la Unión Europea. Pero empezó, en realidad fue un intercambio allí muy grande. Creo que los alemanes dieron acero, no recuerdo precisamente, pero aquí lo relataron, y hubo una predisposición y fue la base de lo que es hoy la Unión Europea, ¿no? Bueno, es que los dos se dieron cuenta que ya no, si continuaban en ese paso, los dos iban a eliminar. Claro. Y los franceses se dieron más cuenta de eso. Y dijeron, y lo pusieron como política, la Unión Europea, entre por lo menos Francia y Alemania, y los demás se han adherido. Y es más, el que sigue liderando todo eso sigue siendo ese eje, Francia, Alemania. O sea, la pregunta era qué cosa los distingue. O sea, yo no puedo hablar de cosas raciales, porque finalmente todos los humanos venimos del mismo tronco. Claro. Entonces lo único que podría decir por qué los diferencia a ellos es el nivel de educación que han tenido y el nivel de educación que han dado a su gente, que además también lo hablo en mi libro. Hablo de tutores, ahora, de mentores. Ahora, nosotros hicimos una encuesta hace justamente un año, ¿no? Y salió publicada por el Día de Arequipa, en que preguntábamos, por ejemplo, cuál había sido el mejor alcalde que había tenido Arequipa. Ciertamente no hubo una cuestión destacada, un 50%, ¿no? Pero sí hubo por lo menos un 25% que señalaba que el mejor alcalde que tuvo Arequipa, ¿no? Había sido Ulrich Neisser. Ulrich Neisser, alemán, sí, descendiente de alemanes, sí. Alemán, creo. Alemán, ¿no? Claro, no hubo una fijación, pero raro pero tampoco es de que hay una xenofobia, ¿no? Pero salió destacado, ¿no? Creo que estuvo 2 veces en fue el primer alcalde elegido, digamos, si no recuerdo mal, el 1964, ¿no? Y además el que históricamente ha tenido la más alta votación
obviamente porcentualmente hablando, no vamos a hablar de números, ¿no? O sea, con el 68%. Y que también estábamos hablando de otro momento. Cuando Ulrich Neisser entró, el arequipeño era un poquito distinto a lo que al arequipeño actual. Claro. El arequipeño actual yo diría que ya no es tan arequipeño, son nuevos arequipeños, y es cierto que Ulrich Neisser representaba a un grupo relativamente pequeño, pero por otro lado bastante sólido. Si vamos a hablar de la cultura de los arequipeños, por ejemplo, yo tendría que remontarme a mi abuelo materno, al Portugal. Claro. En Portugal, fueron dos Portugales, uno fue Julio Ernesto Portugal, que fue alcalde. Claro, muy recordado, también aparecía en la encuesta. También aparecía. Pero es que ya también pues muchos años. Sí. ¿No? Claro, un poco más hacia atrás. Pues. Mucho más atrás. Y luego mi abuelo José Agustín Portugal, quien fue, yo lo conocí y él me abrió una ventana al pasado. Y la gente que vivía en ese momento era gente que era multilingüe. Él sabía muy bien francés, muy bien inglés, muy bien el español, creo que algo de alemán también tenía, algo de italiano, y en todo caso se expresaba en todo eso, y tenía libros en cada una de estos idiomas. Pero no solamente él, también otros tíos. Y todos eran multilingües. Y aquí en Arequipa había lugares de expendio de libros que eran exclusivamente en inglés. Y eso me acuerdo hace 30 años, hace 40 años venía acá y me compraba algunos cuantos libros en inglés. Arequipa fue distinto a lo que ahora es. Claro. Y ha ido mutando, ha ido evolucionando. No todas las evoluciones son buenas, algunas son involuciones. Claro. Ha habido una especie culturalmente hablando, yo creo que ha habido una involución. Entonces hay que recuperar lo que se pueda recuperar. El intento que he hecho acá es intentar recuperar algo de la involución, por lo menos de mi parte, y una forma pequeña, aunque sea pequeña, claro. no es el último. No, pues. Yo tengo otros 2 libros internamente, uno en ciernes y otro Qué bueno. ya hecho. Muy bien, muchísimas gracias por venir al programa y muy modestamente felicitaciones, ¿no? Por este esfuerzo, porque es un esfuerzo intelectual, pero que es importantísimo porque enriquece también, ¿no? Es otra parte dentro de la historia del equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Y y a propósito, ¿dónde lo pueden comprar? Mañana se presenta, ¿verdad? Mañana se presenta en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano a las 7:30. Ahorita en este momento, esta edición, lo que lo estoy haciendo es intentar venderlo en forma ¿directa? En forma directa, sí. Porque si se vende a través de tiendas, se elevaría en precio al doble o al triple, y hemos hablado que el precio de los libros tiende a ser demasiado caro. Pero también he creado un correo para que me... ¿Cuál es? Que sería loshijosdelaguila@yahoo.com. Correcto. loshijosdelaguila@yahoo.com. Mañana a las 7:30 entonces. Mañana a las 7:30. En el Cultural. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muy bien, amigas y amigos, vamos a ir al corte publicitario y regresamos con el programa. Porque compartimos una misma historia. ¡Feliz Día Arequipa! Te desea HTV Canal 4.